Listo, suena la campana. No, silencio. Bueno, estudiantes, como siempre les decimos a los que están allá en las casitas y a los que están aquí presentes, muy buenos días, estimados estudiantes del primer nivel medio mañana. Les habla aquí una vez más su profesor de inglés, Elias Rojas, junto obviamente a mi compañero, el tío Estefano, representando al equipo del PIE. Les traemos entonces para todos ustedes la continuación de la clase de la semana número 26. Les recuerdo que en esta semana número 26 estábamos viendo adjetivos posesivos, ¿cierto? Que era nuestro tema. Comenzamos el día de ayer, de hecho, el día miércoles, con los adjetivos posesivos. ¿Qué decían los adjetivos posesivos? Entregar información sobre pertenencia. ¿A qué persona le pertenece tal objeto? ¿Cierto? Y decíamos el adjetivo posesivo, y después del adjetivo posesivo decíamos un objeto, también conocido como sustantivo común, ¿cierto? Sabemos que en un principio volver a recordar esas palabras como lo que es un verbo, que es un sustantivo, que es un pronombre, en un principio no lo recordábamos mucho, porque eso sí se ve, quizás lo vieron en el colegio en algún otro momento, pero siempre a veces se nos olvida. Aquí espero que más adelante no se les olvide lo que es un verbo, ¿cierto? Lo que es un sustantivo, lo que es un adjetivo, lo que es un pronombre. De hecho, una de las cosas que yo más les recordaba a principio del año era nunca olvidar que los verbos son acciones. Por ejemplo, y que los adjetivos dan características, ¿cierto? O califican a un objeto, persona, lugar, etc. Bueno, nosotros dijimos que para expresar entonces que un objeto me pertenece a mí, por ejemplo, decir que este objeto es mi objeto, ¿cierto? Dijimos que usamos un adjetivo posesivo y después decíamos el objeto. Tal como aparece aquí, que dice que si yo tengo el celular, ¿cierto? Y este celular me pertenece a mí, yo iba a decir entonces my phone, mi celular. Pero también dijimos que esta expresión era muy corta, era muy breve, porque es solamente una frase. ¿Por qué es una frase? Porque carece de algo, carece de una acción, carece de un verbo. Una oración que no tiene verbo no es oración, es una frase. Entonces, para hacer de esta frase que aparece ahí que dice mi celular, my phone, un poquito más extensa, tenemos que agregarle algo más. Y ese algo que le vamos a agregar y va a depender de una sola cosa. Si el objeto era singular o si era plural. Si era uno o si era más de uno. Y eso lo íbamos a anteponer a la frase. De, por ejemplo, my phone, ¿cierto? Mi celular. Si el objeto era uno, si era singular, yo utilizar entonces this is. This is. Si el objeto es singular, si es uno. This is. Y después decir adjetivo posesivo y el objeto. Por otra parte, si el objeto era plural, o sea, más de uno, utilizábamos la frase entonces these are. These are. Es estos o estas son. Por ejemplo, yo aquí tengo solamente un lápiz, ¿cierto? Ahora tengo 3 lápices, ¿cierto? Y yo puedo decir que estos son mis lápices, ¿cierto? Son varios. Exacto. Entonces, al ser 3, ¿utilizo this is o utilizo these are? These are, muy bien. Exacto, porque son más de uno. Entonces, these are, en el caso mío sería my pens. Mis lápices. De otra perspectiva, si lo dices, por ejemplo, tú, hacia mis lápices, tú podrías decir que estos son sus lápices, ¿cierto? His pens. Necesito mi lápiz. Necesitas tu lápiz, ahí están tus lápices.
de nada. Aplicando lo que estamos aprendiendo, muy bien. Oh, perdón. Se me ha olvidado. ¿Algo, gel? Protocolo, hay que cumplir con el protocolo. Entonces recuerden, para hacer la oración un poco más completa, podríamos expresarlo, la frase my phone, como this is my phone. Este es mi celular o mi teléfono. Hicimos este ejercicio el día de ayer, ¿cierto? Que veíamos las imágenes y teníamos que completar estas oraciones de forma correcta. Diciendo this is o these are, si los objetos que aparecían en pantalla eran uno o más, y después decir el adjetivo posesivo de la persona que le pertenece, y por último decíamos el objeto. Y recuerden que el objeto igual tenía que ir en singular o en plural. Entonces, como ustedes podrán recordar, es muy fácil de utilizar los adjetivos posesivos. Porque después de this is o these are, va el adjetivo posesivo y después al último, el objeto. A veces puede ser un poco confuso, porque son muchos, son 7 igual que los pronombres, son 7 adjetivos posesivos. Pero recuerda que muchos son similares al pronombre. Algunos son similares, como por ejemplo, you, your. Por ejemplo, they, their. Pero eso es el que vamos a ver ahora. Spoilers. Tío Estefano, como para invitarlo al cine. Ya. Tampoco olvides que indicamos posesión o pertenencia con los adjetivos posesivos. O sea, a quién le pertenece o de quién es. Y ahora vamos con lo que corresponde el día de hoy. La continuación de nuestra clase que estábamos viendo el día de ayer. Esta es nuestra continuación. Así que estudiantes, a los que están aquí presentes y los que están en su casita, les pido por favor que anoten el título del día de hoy, que va a ser Possessive Pronouns o pronombres posesivos. Chicos, anoten el título. Byron, Eduardo, anoten el título del día de hoy. Byron, guarda el celular. Tome la cuenta, chiquillos. El título del día de hoy entonces va a ser Possessive Pronouns. Pronombres posesivos, no adjetivos posesivos, pronombres posesivos. En un principio, quizás va a ser muy de pum, va a ser mucha información. Pero créanme que si lo ven de otra forma, otra perspectiva, lo podrían entender de mejor manera. Porque la traducción de esto es muy fácil de entenderlo porque lo relacionamos al español. Pero el uso de esto es lo que a muchas personas ya le empieza a complicar. Usarlo de forma correcta. Pero créanme que de complicado, nada. Solamente tenemos que usar un poco a veces la lógica o saber el contexto de muchas cosas para decir, aquí en este momento tiene que ir un adjetivo posesivo y en otro momento tiene que ir un pronombre posesivo. ¿Ok? Como por ejemplo, el ejemplo que dice acá, the planet is ours. El planeta es nuestro. ¿Ok? Aquí no dice, el planeta es nuestro planeta, como decíamos antes, con el adjetivo posesivo que decíamos el adjetivo y después el objeto, ¿cierto? Pero aquí solamente dice, el planeta es nuestro. Punto. Para no repetir nuevamente el objeto, porque ya fue nombrado el objeto. En este caso el objeto era el planeta. Byron, guarda el celular y escribe. Guarda el celular y escribe.
Ok, possessive pronouns. Recuerden, pronombres posesivos. Entonces, ¿qué es un possessive pronoun? ¿Qué es un pronombre posesivo? Y al igual que los adjetivos posesivos, lo que vimos el día de ayer, estas palabras también indican pertenencia a un objeto. Indican igual que algo te pertenece. Y aquí sí es la parte en la que empieza a generar confusiones. ¿Por qué? Porque tiene la gran diferencia que tiene es una diferencia gramatical. O sea, va en su uso, cómo se utiliza. Por ejemplo, como decíamos que este era mi lápiz, ¿cierto? Este es mi lápiz. Como un pronombre posesivo, yo diría que el lápiz es mío. Yo no digo que este lápiz es mi lápiz. Estaría mal dicho. Aceptable, sí, pero mal dicho. Tampoco yo podría decir que esto es mío lápiz, ¿cierto? Con un simplemente esto es mío, sin nombrar el objeto, estoy utilizando entonces un pronombre posesivo. En los pronombres posesivos, reitero, no va el objeto. ¿Cuál es la diferencia gramatical que tienen? Es que el adjetivo posesivo no va al final, pero acompaña al objeto. El que vimos ayer, el adjetivo posesivo. El pronombre posesivo va al final de la oración, sin nombrar el objeto. ¿Por qué? Porque aquí se deduce de que el objeto ya fue nombrado. Ahora, muchos expertos en el inglés aseguran que un pronombre posesivo es la mezcla, por así decirlo, un híbrido entre el adjetivo posesivo y el objeto. Al mezclar esos dos para formar una palabra, formas entonces el pronombre posesivo. Y ahora es cuando el objeto no aparece, el objeto se anula. Solamente decimos a quién le pertenece sin decir cuál es el objeto. Igual que en español. Veamos entonces, continuemos. Entonces, según esa gran definición que nos dieron recién, que es como la mezcla entre un adjetivo posesivo mezclado con el objeto para formar esta nueva palabra, y la verdad es que se puede considerar de esa manera. ¿Por qué utilizamos el pronombre posesivo? Es más que nada para no volver a repetir el objeto. Su uso es para, como dice ahí, no repetir el pronombre posesivo con el objeto en una respuesta o en una conversación. Este es mi lápiz, no voy a decir de nuevo, este es mi lápiz. Diría entonces, es mío. ¿Cierto? No es mío lápiz. O no vuelvo a repetir nuevamente, este es mi lápiz, es mi lápiz. No. Entonces, imaginemos este gran ejemplo en español. Este es mi cuaderno, y digo entonces, es mío. Como ya dije, este es mi cuaderno, no tengo que volver a decir, es mi cuaderno. El objeto se omite. En español también. Es mío. Va al último. Va al final de la oración. Aquí no es distinto.
Vuelve Juan Pablo. Entonces recuerden, cuando usamos pronombre posesivo, el objeto no va. ¿Ok? No va nombrado. No como en el que vimos ayer, que sí va nombrado. Esperando que la Maricel está copiando ahí, está tomando notas, está tomando apuntes. Muy bien, Maricel. El chico igual está tomando apuntes. Mira, el chico, ¿ves? ¿Eduardo? Entonces recuerden que simplemente es para no repetir el objeto. ¿Ya? Esa es la forma más fácil o más simple que tenemos para poder entender esto. Para no repetir el objeto, utilizamos entonces un pronombre posesivo. Entonces, en inglés, esto quedaría de esta manera. This is my copybook. Este es mi cuaderno. Entonces yo puedo decir, it is mine, o también puedo decir, this is mine. Este es mi cuaderno, o mejor dicho, este es mi cuaderno, como aparece aquí en el ejemplo, y dice aquí, it is mine, es mío, o this is mine, este es mío. Igual sirve como el this is. Sí, it is, this is. Sirven ambos igual. Para no ser repetitivo con lo que enseñamos ayer, con el this is, these are, también le quise mostrar otra forma que nosotros tenemos para expresarlo. Entonces, esta palabra que dice aquí, mine, ¿qué significa entonces? Mío, ¿cierto? Aunque mine también significa mina, de una minera, por si acaso. Si usted lo busca en internet sin algún tipo de contexto, claramente se refiere, ese mío, aquí está reemplazando. Ese mine, a mi cuaderno. Si yo tengo aquí mi lápiz, esa palabra mine, lo que está reemplazando es a mi lápiz, diciendo que es mío. ¿Se entendió ahí? Como dijimos antes, es como si nosotros fusionáramos la palabra my copybook en una sola palabra y nos queda entonces mine. El adjetivo posesivo con el objeto, my copybook, se unen para formar una sola palabra que sería el pronombre posesivo. Possessive pronoun. Mucha atención que muchas de las o varias de las preguntas que van a aparecer en la prueba de fin de mes o después de esta última temporada van a estar relacionadas con los adjetivos posesivos y pronombre posesivo. Es importante tener la materia en ¿Ah? el cuaderno. Pues es importante tener apuntes en el cuaderno. Sí, porque muchas explicaciones que están escritas aquí en el material de las proyecciones no están tampoco en las diapositivas. ¿Por qué? Porque si yo anotara todo lo que digo en una diapositiva, las diapositivas serían eternas. Aquí tenemos la explicación breve, pero siempre empiezo a entregar más detalles en la clase, en vivo. Ya sea en la grabación o ya sea aquí en tiempo real para todos ustedes. Ahora, veamos el vocabulario entonces. Nuevamente vamos a comparar, al igual que el día de ayer, vamos a comparar entonces los pronombres. Nuevamente pregunto, ¿cuántos pronombres tenemos en inglés? 7. 7, muy bien. ¿Cuáles serán esos pronombres? El más fácil de todos. I. They.
¿Cómo se dice que es para las cosas? It's. It. ¿Tú o ustedes? Ustedes. Me pasé. ¿Cómo se dice tú o ustedes? Yo. You. Aquí. Sí, pero yo se escribe yo. Y nos falta el nosotros o nosotras. We, muy bien. Muy buenos apuntes. Una persona que toma siempre notita de lo que estamos haciendo. O el primer cuadro. Ya estamos casi justo. Estamos casi justos. Muy bien. O sea, me quedan justo porque después imprimir fotocopias y pegue, pero... Ah, ya. O sea, muy bien. Si hubiera nota por cuaderno, creo que sería interesante ver. Ahora, entonces, veamos el vocabulario. Nuevamente comparando entonces los pronombres con el pronombre posesivo. Ya no es con el adjetivo posesivo. Recuerden, esta tabla es distinta a la que vimos ayer. Pero también recuerda, antes de, que si el objeto es singular, nosotros vamos a utilizar el verbo to be is. Por lo tanto, si el objeto es uno, it is. Si usted quiere todavía usar el this is, es válido. ¿Ok? Puede utilizar en este caso this is o it is. Pero si el objeto es plural, más de uno, puede utilizar they are o these are. Cualquiera de esos va a estar válido. Pero tiene una diferencia. Si uso this is o these are, se refiere a que esto es. Entonces es un objeto que está cercano. Cuando digo it is o they are, es un objeto que en general, no importa dónde esté. Hay otra forma que no lo quise nombrar, que era para objetos que están lejanos o a cierta distancia. Pero ya era, quizá iba a ser mucho. ¿Ya? Reitero, it is es lo mismo que decir entonces para nosotros, va a ser igual que decir this is. Y they are va a ser igual que nosotros digamos lo que vimos ayer, these are. Esto aparece en la pregunta esencial por si acaso, para que lo puedan utilizar de forma correcta. ¿Sí? Lo que aparece ahí. Pues si la pregunta esencial usted quiere utilizar this is o these are, también está correcto. No hay problema. A menos que quieran que tengamos problemas. Let's go, vamos. Entonces, estos queridos son los pronombres posesivos, los possessive pronouns. Así que tomen nota de esa tablita que aparece ahí. Así que, Eduardo, tome nota, Byron, toma nota de lo que aparece ahí. ¿Ese no es el mismo de ayer? No, Esa es otra tabla. es la tabla de hoy día. Lo vamos a hacer sentados. Vamos a sentar en otro chiquillo. Así que copien esa tablita que dice nuevamente los pronombres en inglés y en español, pero al lado está el pronombre posesivo, que es lo que necesitamos para responder la pregunta esencial. Y miren aquí miren ese que está ahí, donde está el punto rojo. No existe. Y es verdad, no existe. No es que yo lo haya inventado o que sea muy difícil, no. Realmente no existe. Eduardo, ¿no te quieres acercar a sacar una foto? Mejor.
¿Ya la sacaste? Ok. Entonces, igual que la regla anterior, dice los pronombres personales indican un sujeto, ¿cierto? Los pronombres que nosotros hemos visto durante todo el año, para que nunca se nos olvide. Y tenemos el pronombre posesivo, que indica también pertenencia. Recuerdo que esto es como que se incluyera, como si fuera una fusión, entre el posesivo y el pronombre. O sea, el adjetivo posesivo y el pronombre, no era el pronombre. Incluye el adjetivo posesivo y el objeto, no el pronombre. Ups, error ahí. Aquí le voy a cambiar esto que dice pronombre por objeto. Ahora sí. Boom. Y luego tenemos entonces la primera fila que nombra todos los pronombres, que al lado están en español, ¿cierto? I, yo, ¿cierto? She, ella, he, él, it, eso, you, tú o ustedes. Recuerden que puede significar cualquiera de esas dos cosas dependiendo del contexto. We, nosotras o nosotros. Y por último, them, ellas o ellos. Papá, los perros, contrólalo. Muy bien también el perro Juan Pablo participando. Entonces. Sí. Muy bien. ¿La cámara está prendida, Juan Pablo? Listo. Ok, entonces ahí tenemos todos los pronombres, los 7 pronombres que nosotros utilizamos en nuestro idioma inglés. Que recuerden que en inglés son 7, en español son 9. Porque hay palabras que tienen género. Bueno, entonces los pronombres posesivos, estos son los de cada uno. Como ya vimos en el ejemplo anterior, el pronombre posesivo de I, del yo, ya no va a ser me, ¿cierto? Ya no va a ser mine. Ahora es mine. 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 Eso quiere decir que es mío o mía, o incluso puede ser plural. Míos o mías. ¿Okay? Puede ser plural. Puede ser plural. Recordemos también que, igual que los adjetivos posesivos, si bien en español los adjetivos posesivos tienen plural, en inglés no tienen plural. Esto puede ser considerado tanto plural como singular. Entonces, mine, mío, mía, o puede ser míos o mías. Y luego para ella, para el she, ¿cierto? Para el she vamos a usar entonces hers. Hers. Eso quiere decir como traducción, suya o suyas. En caso de referirnos a una mujer. Sí, que algo le pertenece a una mujer. A alguien del género femenino. Entonces, reitero, para ella, para el she, si queremos utilizar el pronombre posesivo, que va al final de una oración para decir que el objeto es suyo o suya, vamos a decir hers.
Curiosamente, para he, para él, su adjetivo posesivo y su pronombre posesivo son exactamente el mismo. His. Así que no hay diferencia en su escritura, pero sí hay diferencia en sus usos. Pero por suerte para nosotros es como, bueno, uno menos que memorizar. Entonces, his es lo mismo, tanto para su pronombre posesivo como el adjetivo posesivo. Se escriben exactamente igual, se pronuncian exactamente igual. Y de hecho lo pueden revisar con la tablita que hicimos ayer. Es lo mismo. ¿Corroborado? Solamente se le agrega la S. No, mira, aquí dice his. Y en el adjetivo posesivo también dice his. Es de ayer. La verdad, pero la otra no. No, la otra no. Las otras son distintas. Este es exactamente igual. Sí. Ese que está ahí, exactamente igual. El his. En uno con el otro. Y por suerte para nosotros, el que viene ahora no existe. Exacto. Para el it, para el eso, para los animales, no existe un pronombre posesivo. Cuando nosotros queremos decir que algo, no sé, pues, si es de mi perro, yo quiero decir que la casa es suya, no mi casa, la casa del perro, obviamente, que la casa, esa casita que tiene el perro es suya, yo utilizo el género del perro. Ahí utiliza el is. Utiliza his o hers, si es el perro o la, ¿cierto? Dependiendo del género de tu mascota. Pero no existe un pronombre posesivo en este caso. Pregunta de evaluación de fin de mes, ¿cierto? ¿Cuál pronombre no cuenta con un pronombre posesivo? Bueno. El siguiente, para la palabra you, tú o ustedes, pasa a ser entonces yours. Yours. Bastante similar también entre su pronombre y su pronombre posesivo. Muy, muy iguales. Ours, el siguiente. Este es yours, ¿ok? Que este puede significar entonces tuyo o tuyos, o tuyas incluso, o, para ser más elegante o más respetuoso, más formal, suyo o suyas. ¿Cierto? Pero recuerden que en inglés la palabra usted no existe. Solamente existe el tú. No es como nosotros que tenemos el tú y el usted, para más formalidad. En inglés la palabra usted no existe. Al igual que muchas otras palabras que en nuestro idioma español existen, en inglés no existen. Como dijimos ayer, la palabra estadounidense no existe en inglés. Porque ellos se consideran Americans, americanos, y no estadounidenses. ¿Por qué? Porque ellos creen que todo el continente de América fue por y para ellos. Y por eso el país se llama Estados Unidos de América. Y cuando América está separado por más países, entonces no tiene sentido. Y de hecho Estados Unidos comenzó creo que con 3 estados y ahora son 50. Para continuar, tenemos la palabra we, nosotros o nosotras. Y su pronombre posesivo entonces va a ser ours, para decir que algo es nuestro o nuestra o nuestros, nuestras. Ours. Similar también, muy similar al que vimos el día de ayer, al adjetivo posesivo. Con pequeños detallitos. Un pequeño detalle. La S al final. Exacto, tiene una S al final. Está en plural.
No, solamente porque uno es pronombre posesivo. Lleva, claro, tiene Sí. determinación. Porque recordemos que los pronombres posesivos no tienen plural. Pero sí puede involucrar a los plurales, pero no porque lleva ese, porque es plural, no. Recuerda que los que pueden llevar plurales son los sustantivos comunes, son los únicos que pueden llevar plural. Y por último, tenemos la palabra they, ¿cierto? Ellos o ellas, they. Y mi pronombre posesivo es entonces theirs. Similar también al anterior, que había que agregarle una S al final nomás. Theirs. ¿Qué significa entonces de ellas o de ellos? ¿Cómo se pronuncia? De ellos. Theirs. ¿Alguna duda o consulta, estudiantes? Los que están en la casita, los que están aquí escribiendo. ¿Alguna duda o consulta? No, profe. No, de parte de Juan Pablo, ¿ok? ¿Y de los demás? ¿Duda o consulta? ¿Algo que no les haya quedado muy claro y les gustaría aclarar? Así que aprovechen de preguntar ahora. No hay duda al parecer. Al parecer. Sí, una pregunta. Cuando está escrito, por ejemplo, con las dos formas que nos dio, ¿Sí? fue la primera que vimos ayer donde hicimos el ejercicio de cada grupo. A la diferencia con este, en los dos también se puede no integrar el... ¿Objeto? ¿Eh? Ya, en lo que vimos ayer en los adjetivos posesivos, el objeto tiene que ir. Ah, tiene que ir. Tiene que ir. Está en adjetivo posesivo. Cuando estamos utilizando adjetivo posesivo. Sí, porque un adjetivo me entrega cualidades de un objeto Ah, ya. o de una persona. Y necesito entonces el objeto de la persona ser un adjetivo posesivo. Cuando es un pronombre posesivo, como recuerdan, el pronombre reemplaza nombres. Aquí el pronombre posesivo reemplaza el nombre del objeto. Pero también dice a quién le pertenece. Y en esto, en el pronombre posesivo, no necesitamos el objeto. ¿Ok? Esa es como la gran diferencia también. Pero ahora, ojo, observemos algo. Aquí, un datito. Aquí no te diste cuenta de lo siguiente. Hay algunos pronombres posesivos que terminan con S. ¿Sí? Los que vimos recién. Hay muchos de ellos que terminan con S. ¿Y saben cuáles son los que terminan con S? Sí, pero mira, son todos los adjetivos posesivos que terminaban antes con R. Si tú vas a la tabla del adjetivo posesivo, los 4 adjetivos posesivos que terminan con R y lo traspasas a pronombre, le agregas una S al final. ¿Sí? Así que, si no me creen, lo podemos corroborar ahora, como los cazadores de mitos. Versión 6. Bueno, ya tenemos las patas blancas. Sí. Así que trae el mono con gel balístico. Es como, oh sí, el chubí, ¡pam! Explosiones. Listo. ¿Qué quería probar? No me acuerdo. Pero miren las que están marcadas. Los adjetivos posesivos, los que vimos ayer. Tengo marcado her, your, our, their. Esos 4, ¿con qué letra terminan? Con ese final. Esos 4 Termina con él. terminan con... Ya, muchas gracias. Ya, esas 4, ¿con qué letra terminan? Voy a preguntar de nuevo. Esas 4, ¿con qué letra terminan? Con R, ¿cierto? Her, your, our, their. Y esto yo lo quiero pasar ahora a un pronombre posesivo. Es lo mismo, pero todas las que terminan con R
le agrego una S al final. Y así, es un pequeño truco nomás, para recordar cómo se escribe un adjetivo posesivo y un pronombre posesivo. Eso es. Listo. Ya llegamos entonces, uy, todavía nos queda harto tiempo, para ver la pregunta esencial nuevamente de esta semana. Las siguientes oraciones están escritas utilizando un adjetivo posesivo, ¿cierto? Las que están aquí. Reescribe las oraciones utilizando un pronombre posesivo. Como ustedes pueden ver en el ejemplo, dice, this is your TV. Esta es tu televisión. Adjetivo posesivo, el objeto. Y si lo quiero traspasar al pronombre posesivo, reemplazo esta palabra por el pronombre posesivo que corresponde y el objeto se elimina. ¿Cierto? Pero ojo, aquí dice this is, it is. Si yo quiero escribir this is y aquí, en vez de it is, puedo escribir también this is, por supuesto que lo puedo hacer. ¿Y cuál era el plural? En vez de decir it is, había otra forma de decir el plural para it is. They are. Sí. Así que si yo quiero escribir these are o they are, van a estar correctos. Pero tiene que ser el que corresponda. Por favor, tío Estefano, corte la grabación. Mientras tanto, voy a estar resolviendo dudas.